siguen instrucciones. Ahí están las instrucciones y una de las cosas que se les puso es no contesten entre las preguntas, contesten todo al final. Y ahí venían las cosas entre las preguntas con algunos de ustedes. Y es que eso, miren, es fundamental, o sea, como todo el mundo, todos vamos a empezar como subalternos y tenemos que aprender a seguir instrucciones que hemos tocado. Estamos claros que tenemos que considerar las concentraciones del agua. Entonces, cuando me dicen ustedes, porque ya ahora lo vemos desde los dos puntos de vista, ¿sí? Entonces, si me dicen que una solución con una mayor concentración, pero concentración de qué? Porque ahora, si estábamos en química general en donde ni siquiera por aquí nos pasaba el hecho de hablar de concentraciones de agua, pues entonces allí se hablan, pues tiene una concentración mayor y ya se sabe que es de soluto, se supone, ¿verdad? Pero ya con nosotros no. O sea, ya estamos hablando también de concentraciones de agua y más adelante prácticamente vamos a estar hablando solo de concentraciones de agua cuando estemos viendo cómo funcionan los sistemas renales, cómo se mueve los fluidos a través de los vasos sanguíneos y cuestiones así. Entonces, ahí ya, tenemos que estar hablando de concentraciones de agua. Entonces, acostumbremos, entiendo que no tenemos la costumbre, pero aquí sí es indispensable que hablemos sobre concentraciones de agua. Porque, por ejemplo, en algunas de las preguntas que se les preguntaba, el, o se les puede preguntar hacia dónde se mueve el agua cuando tenemos una concentración hipertónica y una hipotónica, dependiendo, pues me van a decir hacia la de mayor concentración, pero la de mayor concentración ¿de qué? Porque si es de solutos está bien, pero si es de agua está mal. O al revés, si les digo una solución hipotónica, se va a mover a la de mayor concentración, pero ¿de qué? Entonces, sí necesitamos en nuestra jerga, en nuestro medio, especificar concentraciones de qué, a qué me estoy refiriendo, si concentraciones de agua o concentraciones de solutos. Por otro lado, pues sí, especificaban en varios lados ustedes que el solvente, en este caso agua y todo, pues en fisiología, los seres vivos, pues vamos a hablar fundamentalmente de concentraciones de agua. Prácticamente no tenemos otro, otro solvente que tenga un interés metabólico esencial. Bien, pues entonces, sus notas todas, todas muy bien, no era para menos, ¿verdad? Ya está todo calificado, ahí les vamos a subir sus notas. Pues entonces, vamos a, vamos a ir viendo por preguntas qué fue lo que contestaron, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué se da la tensión superficial en el agua? Ahí creo que todos estuvieron bien. Eso es a consecuencia de los puentes de hidrógeno que van a formar esa película en la interfase en el aire y en el agua, y eso va a hacer que haya un cambio en la resistencia en el agua a consecuencia de ese cambio en esta tensión superficial provocada por esos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que ya sabemos que hay una constante en la cual, pues, normalmente se están deshaciendo, se están haciendo, están deshaciendo, están haciendo, pero en determinado momento, estadísticamente, va a haber determinado número de puentes de hidrógeno, que eso es lo que genera esa tensión superficial. La segunda, la pregunta ¿es cierto
que el agua congelada en los polos es una fuente de agua dulce? Razone su respuesta. Pues me podían poner que sí, pero si su razonamiento estaba desastroso, pues entonces ese sí no estaba justificado, ¿verdad? O pudieran haber puesto no, pero si lo justificaban bien, me hubiera gustado ver una cosa así, una justificación, a ver si me convencían. Pero el hecho es que no, creo que todos estuvieron bien en esa también. Cuando el agua se está congelando, recordemos que, ¿qué es lo que hace que algo esté en solución? Que las partículas de agua rodean al soluto y forman esa capa de hidratación, ¿verdad? O de solvatación, como quieran llamarle, y entonces eso está en solución. Pero en el momento que se empieza a congelar, clac, 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 estos puentes de hidrógeno empiezan a unirse con los otros, total, se sale lo que estaba en solución, ¿sí? Y entonces todo lo que está en solución allí en el agua, pues se va a salir, porque ya no, el agua ya no puede rodear a ese soluto. Pues entonces, esa agua se desaliniza, ¿sí? Que de hecho congelar es hasta un mecanismo industrial para desalinizar el agua. Y entonces, pues efectivamente, el agua congelada en los polos se presume la mayor fuente de agua dulce que podamos tener en el planeta. Defina la humedad relativa y me parece que todos estuvieron muy bien. Va a ser esa proporción de vapor de agua que haya en la atmósfera en la capacidad máxima que puede contener a una temperatura dada, ¿sí? Eso está claro que a distintas temperaturas hay una capacidad máxima que puede tener la atmósfera de vapor de agua, pues entonces la humedad relativa va a ser esa proporción en relación a esa capacidad máxima que hay en el ambiente de vapor de agua. ¿Cuál es el efecto de la humedad en la atmósfera con relación a la presencia de otros gases? Ahí todos me parece estuvieron bien también. El vapor, esa presencia del vapor, pues va a ocupar un espacio en la atmósfera y no va a permitir que estén ocupado ese espacio por los otros gases. Entonces, a mayor humedad en la atmósfera, todos los otros gases pues van a disminuir. Mencione al menos dos diferencias entre la solubilidad de los solutos y la solubilidad de los gases. Eh, Lo de la temperatura, todos estuvieron muy bien. La solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura, a diferencia de los solutos. Otra, la presencia de un gas no interfiere en la presencia de otros gases, con los solutos sí. La presencia de solutos disminuye la solubilidad de los gases, a diferencia de que la presencia de gases no interfiere en la solubilidad de solutos, ¿sí? Eso me parece estuvieron bien todos. Explique ampliamente por qué el agua hierve a una temperatura más alta en el puerto de San José que en la capital. Para que hierva el agua y el vapor pueda salirse del agua, pues tiene que vencer la presión atmosférica. Pues entonces, a mayor presión, necesito más energía para liberar ese vapor de agua. A menor presión, pues entonces se va a liberar más fácil ese vapor de agua a una menor temperatura. Entonces, sí está claro ahí cómo a mayor presión
necesito más temperatura. En el puerto de San José, pues va a tener que hervir a una temperatura más alta. La más fácil de todas menciona al menos 5 funciones de las membranas celulares. Eso todos pusieron cosas distintas, pero todas bien. Así es que eso estamos bien. ¿Qué función tiene el colesterol en las membranas animales? Eso todos también perfecto. La principal función va a ser permitir la fluidez de los fosfolípidos y las proteínas en la membrana. ¿Qué es ósmosis? Aquí me encantó. No fue una definición clásica la que pusieron, sino que lo pusieron con sus palabras. Algunas es la difusión del agua, porque al final eso es ósmosis, ¿verdad? Es la difusión del agua de un sistema de alta concentración de agua hacia uno de menor concentración del agua. Es aquí en donde, por ejemplo, en esta definición sí era importante definir concentraciones de solutos y concentraciones de agua, porque, bueno, pues ahorita les entendí qué es lo que estaban poniendo y sabía que se estaban refiriendo a concentraciones de solutos, ¿verdad? Porque ahí en algunas de las definiciones de ósmosis que pusieron era el movimiento de agua a través de una membrana de un sitio de baja concentración hacia uno de mayor concentración. Entiendo que es de solutos, ¿verdad? Pero pues sí, sí es necesario que nosotros hagamos esa diferenciación de concentraciones de agua y concentraciones de soluto. Ahí estamos bien. ¿Qué diferencia hay entre corriente osmótica y presión osmótica? Eso todos estuvieron bien. La corriente osmótica va a ser ese movimiento de agua a través de una membrana atendiendo a la diferencia de concentraciones que haya, y la presión osmótica va a ser la presión requerida para contrarrestar esa corriente osmótica. ¿Cuál es la diferencia entre una solución hiperosmótica y una solución? Sí, aquí yo fui un mal dedazo que me eché, pero bueno, era una hiperosmótica y una solución hipoosmótica. Pues entonces la hiperosmótica va a ser aquí nuevamente donde necesitamos tener claras esas definiciones de concentraciones de solutos y concentraciones de agua para poderlo explicar con propiedad, ¿verdad? Entonces, una hiperosmótica va a ser aquella solución que tiene tal concentración de solutos que genere una corriente osmótica hacia esa solución. Y la hipoosmótica, pues entonces va a ser aquella concentración que tenga, por ejemplo, aquí podríamos decir que tenga una alta concentración de agua que genere la difusión de esta agua a través de una membrana. O sea, hay varias formas de explicar eso, pero si hacemos uso de ese recurso de poder hablar con libertad de los dos tipos de concentraciones, nos va a resultar más fácil. Aquí con la 12, con el esquema que estábamos poniendo, ahí me parece que algunos no completaron bien esta respuesta. ¿Por qué esa escala del oxígeno en los pulmones está corrida y no en el cero en relación a la presión atmosférica? Porque serían igual gases dentro de los pulmones, ¿verdad? Podría estar en cero, pero ese, ese corrimiento que tiene allí se debe a la presencia constante de agua que tenemos, que no podemos sacar ese vapor de agua de los pulmones. Por lo tanto, siempre va a estar estorbándonos esa cantidad de agua allí. Con
a quién le di los artículos sobre el mal de altura y esas cosas? No me acuerdo a quién se lo di, ¿a Fernanda? No Lo recuerdo. lo tengo de insuficiencia cardíaca. Ya. Bueno, no me acuerdo a quién le di esos artículos sobre mal de altura y esas cosas, pues entonces ahí nos van a explicar muy bien, es ese espacio de agua que tenemos en los pulmones, lo molesto que puede ser pues, a esas alturas. Por eso nosotros somos animales pues, que evolucionamos en praderas, no andamos ahí como changos encaramándonos en montañas y todas esas cosas, ¿verdad? Porque entonces, eh, ay, no me acuerdo si en esos artículos se presentan, bueno, si no puedo dar yo los casos estos que se dan para personas que ya están aclimatadas en lugares altísimos como los Andes y cosas así, en Machu Picchu y todas esas cosas que son sitios que normalmente están casi a los 5,000 metros, pues, o sea, esos ya son alturas propias para escaladores de deporte y todo, pero estas son comunidades que ya viven ahí, animales que viven ahí, entonces, ¿cuáles son sus adaptaciones? Pues entonces, el, eh, bueno, Dylan nos va a explicar ampliamente entonces sobre esos trastornos que podemos tener nosotros en realidad a consecuencia de la hipoxia y de la presión misma. Pues entonces, esa, ese corrimiento de esa escala es a consecuencia de esa cantidad de agua permanente que tenemos en los pulmones, que es imposible sacarlo. No podemos sacar esa agua. Luego, ¿qué son las acuoporinas? La mayor de todos estuvieron muy bien. Estas son proteínas específicas, este, estructurales en la membrana celular, que de hecho, como habrán visto ahí en los artículos, hacía rato que conocían las acuoporinas, pero los consideraban proteínas estructurales de la, de la membrana, porque, pues sí, se demostraba el hecho de que el agua, a pesar que era una cuestión difícil de entender, cómo el agua podía atravesar, y eso vamos a platicar ahora, cómo el agua podía atravesar la membrana lipídica siendo de lípidos, ¿verdad? Entonces, pero se sabía que sí atravesaba la membrana, entonces, pues por ahí pasa el agua, ¿cuál es el problema? Pero entonces vieron que existían estas proteínas, estas acuoporinas, y de hecho, cada vez van descubriendo más. Cuando les di ese artículo, iban creo que por 11, 12, 13 acuoporinas, ahorita ya van describiendo 18 acuoporinas distintas. Pues entonces, y dependiendo del órgano, por ejemplo, en el ojo hay un tipo de acuoporinas, en los riñones hay otro tipo de acuoporinas. Pues bien, pues entonces esas son las acuoporinas, ¿verdad? Son proteínas que van a permitir el paso de agua y además el paso muy selectivo del agua, salvo, como está en esta otra pregunta, que tenemos las acuoglicero este, porinas, que estas permiten el paso de el glicerol que estábamos platicando en la práctica. eh, la urea atraviesa por acuoporinas también. Entonces, cuando vieron que había alguna diferencia en el paso de agua, como por ejemplo
con la presencia de mercurio. Por eso el mercurio es toxiquísimo, porque interfiere en una gran cantidad de transportadores celulares y dentro de eso no solo las acuaporinas, sino que las bombas de sodio y potasio son bloqueadas por el mercurio y por eso es que el mercurio es hipertóxico, ¿sí? Pues entonces ellos vieron que cambiaba el paso de agua cuando las células eran intervenidas con mercurio, pues entonces encontraron que sí había transportadores de agua y en este caso pues eran estas proteínas, a pesar de que no trabajan activamente, ¿verdad? Sino que solo por diferencia de concentraciones. Y ahí es donde venía esta otra pregunta de explicar el mecanismo de transporte de las acuaporinas. Las acuaporinas tienen una característica muy particular, que hay un núcleo de 3 aminoácidos, que es la asparagina, la prolina y la alanina, que forman una cinturita, ahí creo que hacen el símil de un reloj de arena, en donde incluso todo lo que viene en solución con el agua se destraba del agua y por puentes de hidrógeno se unen las moléculas de agua y va como una cadenita entrando el agua por medio de las acuaporinas. Pues entonces, así es que como funcionan, pero siempre que haya una diferencia de concentraciones de agua, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que volver a sacar el concepto de la concentración de agua para que el agua pueda pasar, porque no es pasada en forma activa con un gradiente de concentración, ¿sí? Bien, entonces, ¿estamos con eso? ¿Hay alguna pregunta, duda de lo que les estoy dando como respuesta de lo que hayan contestado ustedes? De mi parte todo está bien, Oh, gracias. súper, vaya. Entonces ahí les vamos, les subimos sus notas ahí en el Moodle ahora con Carlos más adelantito. Todos muy bien, así, si nos echamos así, ay Dios, no vamos a necesitar ni examen final, todos exonerados. Bueno, vamos a, vamos a ver un tema que, si bien se me va a adelantar un poquito, yo esperaba ya para hoy ya haber platicado algo de pulmones, pero vamos a platicar de un compuesto. Henry nos va a sacar de la ignorancia en ese sentido, de un compuesto que se va a generar durante el desarrollo embrionario en principio. Primero, entendamos que los pulmones, en el caso de nosotros como eh, animales aéreos que somos, todos los que tenemos pulmones, los pulmones son los últimos órganos en desarrollarse y embriológicamente, voy a poner como ejemplo la embriología humana para que ustedes se registren ahí, se toquen cómo tienen todo esto aquí en el huehuecho. El aparato digestivo, el aparato respiratorio se va a generar a partir del aparato digestivo, porque el aparato digestivo se va a formar, en el caso de nosotros los humanos, desde la tercera semana del desarrollo, porque nosotros, en principio, cuando estamos en la segunda semana, somos como una tortilla de 3 tortillas, ¿verdad? Vamos a hacer un taco de 3 tortillas. Y entonces, ese taco de esas 3 tortillas las voy a torcer para hacer un taco y entonces me va un hoyo por aquí, ese taco que hice, pero fíjense, desde la tercera semana del desarrollo en humanos. Les digo, voy a poner como ejemplo humanos para que nos ubiquemos bien
en nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos nosotros un taco así, la parte extrema externa va a ser el ectodermo, que va a ser la piel. La tortilla de en medio va a ser el mesodermo, va a ser músculo y esqueleto. Y la tortilla de adentro, donde le metería el relleno yo a ese taco, va a ser el endodermo, que eso es todo el forro de nuestro aparato digestivo, ¿sí? Entonces, si tengo ese taco así, el hoyo del taco acá, esa va a ser la boca. Y el hoyo del otro lado, pues, donde la espalda pierde su cristiano nombre, ¿verdad? Pero entonces vemos tan sencillo que es entender esa conformación que tiene el embrión para formar el aparato digestivo. Pero entonces ese aparato digestivo, miren desde cuándo les digo que está ya en la cuarta semana, o sea, al mes de desarrollo, eso ya va súper desarrollado, se va a formar corazón, se van a formar riñones, todo cerebro, y los pulmones, ¿para qué queremos pulmones durante todo el desarrollo embrionario si no nos sirven de nada? Entonces, miren qué diseño más chilero el que tenemos, porque ¿para qué vamos a gastar energía en estar manteniendo un tejido que no sirve para nada allá dentro de del saco amniótico lleno de líquidos, lleno de todo, que no nos sirven los pulmones? Entonces, los pulmones son los últimos órganos en desarrollarse. De hecho, no sé si conocen ustedes algún nacido prematuro o una cosa así, van a ver que de los problemas fundamentales que tiene ese niñito prematuro son cuestiones respiratorias, inmunológicas y regulación de la temperatura. Porque todo eso no nos sirve para nada dentro del vientre de nuestra Santa Madre, ¿verdad? Porque toda la inmunología nos las está dando ella. Toda la regulación del calor nos los está dando ella. Todo el oxígeno y sacada de nuestro dióxido de carbono se lo estamos pasando a nuestra madre por medio de la placenta. Entonces, no nos sirve de absolutamente nada todo eso hasta cuando ya vamos a nacer. Entonces, de lo último en desarrollarse son los pulmones. Y entonces, nuestros pulmones van a salir del aparato digestivo. O sea, nosotros tenemos aquí el esófago. Si ven ustedes, agárrense aquí el huehuecho. Nosotros adelante aquí tenemos la tráquea. Y atrás de la tráquea tenemos el esófago. Pues entonces nuestra tráquea sale de aquí arriba, lo que va a ser la laringe después, ¿verdad? Pero es esa parte del esófago sale hacia adelante y por eso tenemos nosotros la tráquea acá adelante y después se nos van los bronquios hacia atrás. Pero entonces, este es un tejido que, como cualquier membrana, y eso nos van a poner aquí un ejemplo que ponen en ese artículo con unas bolsas plásticas que nuestros alvéolos se van a pegar. Pero entonces esta sustancia surfactante es indispensable para que para que no se peguen. Y además tiene otras funciones muy importantes que nos van a mencionar ahora, no solo ese efecto físico para que los pulmones sean funcionales, sino tienen un efecto inmunológico en nuestros pulmones. No sé si alguno de ustedes o seguramente conocen a alguien que sea asmático. Yo fui asmático de chiquito, pero en los hombres, a consecuencia de la testosterona en la pubertad, se amplían los bronquios y generalmente en los varones se corrige ya en la pubertad el asma. En cambio, en mujeres es
prevalece el asma, pero el asma puede ser generado por varias cosas. Una de esas son las reacciones alérgicas, ¿sí? Pero otra, y por eso lo estoy sacando a colación, es por la incapacidad de generar suficiente sustancia surfactante, que nos va a platicar ahorita Henry. Pues entonces, este compuesto que es generado en el pulmón es indispensable para que nuestro pulmón pueda tener la función de poder estirarse, de poder encogerse, de todo. Bien, entonces, Henry, somos todos suyos para que nos explique cómo está eso de esa sustancia que le estoy dando yo toda tanta importancia el día de hoy para que los pulmones sean funcionales. Ok, gracias. Creo que ahorita sí ya se escucha un poco Ahorita, mejor. maravilloso, una voz súper sensual, sí. Gracias, ahorita comparto. Bueno, este Henry se fue de parranda. Aquí nos dejó colgados, sin café, sin nada. No, perdón, ahorita hoy solo estoy intentando presentar. Ahí hasta abajo hay una flecha, ya la ubicó. Ahora se me desapareció. Lick, disculpe, aprovechando ahorita el tiempo. No sé Dígame, si estimado. después usted va a profundizar un poquito más acerca de lo que nos contó de la testosterona y el asma, porque la verdad yo no sabía y me parece como muy curioso e interesante. Pero no sé si después lo va a tocar como más, de una manera más amplia o si ahorita lo dijo como a manera de dato curioso. Bueno, es que una de las razones del asma es justamente por falta de la producción de esta sustancia. Pero cuando estemos viendo pulmones y todo, pues ya podemos platicar de muchas otras cosas también. De los fumadores, ninguno de ustedes fuma. No, no, pues. No, porque efectivamente, fíjense que con, para los fumadores, o sea, lastimosamente mi papá era un fumador empedernidísimo y todos nosotros padecimos esa fumada, ¿verdad? Porque por eso, pues, menos mal ninguno de nosotros con mis hermanos fumamos. Peor que le dan tanta importancia a la nicotina, y eso es porque la nicotina es la que produce la adicción al cigarro, porque la nicotina llega a funcionar como un neurotransmisor y en el momento que quieren dejar de fumar, empieza a disminuir la concentración de nicotina, pero ya con tanto tiempo de estar fumando, el cuerpo ya no puede generar esos neurotransmisores y entonces empieza el nerviosismo y empieza, no sé si conocen ustedes a alguien que haya intentado dejar de fumar. Bueno, hay gente que lo logra, ¿verdad? Lo que sea, digo, le dan tanta importancia a a la cuestión de la nicotina cuando uno de los problemas más grandes, por lo menos a nivel pulmonar, es la antracosis.
y son las partículas de carbón que se depositan en los pulmones, porque al final, cuando se está jalando todo ese humo, los pulmones están sirviendo de filtro y ahí se queda toda esa partícula, que también en buena medida nosotros los que vivimos en la ciudad y nos respiramos cada escape de cada camioneta, de cada cosa, ahí va todo eso para dentro de los pulmones, ¿verdad? Pero a los, al cigarros se le señala muchísimo, incluso del cáncer en los pulmones, cuando el orden en el cual el cigarro va afectando por cáncer es primero el estómago, después la garganta y en realidad de último los pulmones. Más es a consecuencia el cigarro, la antracosis, que lo que produce al final es una enfisema, que el enfisema es todos los alvéolos pulmonares que vamos a tener 100 aquí así, que eso da mucha superficie de contacto con enfisema, se rompen y se pierde la elasticidad en el pulmón. Vamos a tocar muchos de esos temas cuando estemos viendo pulmones. Bien, ilustra. Sí, perdón, no podía compartir, pero entonces lo voy a hacer en el celular. Solo, no sé si sí me escucho. Sí, ahora sí, muy bien. Gracias. Bueno, entonces, primero que nada, buenas tardes. Yo les voy a contar un poquito sobre el surfactante pulmonar. Eh, bueno, primero que nada, comenzamos con lo que ya sabemos, ¿verdad? Que es que en los vertebrados que respiran en la Tierra, vertebrados de respiración aérea, utilizamos pulmones, que son los encargados de facilitar todo este intercambio de los gases entre el aire y pues nuestro torrente circulatorio, ¿verdad? Para lograr esto, los pulmones tienen varias estructuras que le ayudan a cumplir la función. Entonces, por ejemplo, el epitelio pulmonar, que lo que hace es que entre el aire que nosotros respiramos y la sangre que está fluyendo por los capilares sanguíneos, se forma como una barrera que es bastante fina, leí que es hasta 50 veces más delgada que una hoja de papel. Y esta barrera es por donde pasa toda esta difusión del oxígeno, ¿verdad? Y la liberación del dióxido de carbono que estamos produciendo y que de alguna manera tiene que salir como un desecho metabólico. Entonces, para obtener todo el oxígeno que nosotros necesitamos, los pulmones humanos, por ejemplo, tienen que llenar prácticamente una superficie del tamaño de una cancha de tenis y esto tiene que renovarse todo el tiempo. Entonces, son aproximadamente 11,000 litros de aire por día que nosotros estamos constantemente renovando y pues obviamente realizarlo todos los días de todas las semanas y todo el tiempo, incluso cuando estamos durmiendo, esto es un gran trabajo que los pulmones tienen que hacer. Entonces, para poder llevar a cabo todo este gran trabajo y que se realice como de una manera bastante funcional y adecuada, existe lo que se llama el surfactante pulmonar, que es una sustancia y más que todo está conformado por lipoproteínas. Como es un complejo lipoproteico, una gran parte del peso de el surfactante, ¿verdad? Son lípidos y una pequeña parte es de proteínas. Entonces, de estos lípidos, casi un 90% es de fosfolípidos y en ese otro 10% que resta hay otros compuestos, incluyendo el colesterol, ¿verdad? Que ya sabemos que es bastante importante. Pero entre esos fosfolípidos hay un compuesto bien importante que es el DPPC. Después igual les voy a platicar un poquito bien ya de este compuesto y de por qué es tan importante, pero es el compuesto principal que ayuda en lo que ahorita les voy a mostrar, que es la importancia del surfactante. Entonces, todo este sistema surfactante de los pulmones es importante porque facilita toda la mecánica respiratoria que necesitamos hacer para poder tener el aire
y en este proceso, pues poder mantener como la energía para que continúe dándose el intercambio gaseoso y se lleve bien a cabo. Y de igual manera, el surfactante ayuda en algunos mecanismos de defensa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya que el epitelio pulmonar está en contacto con el aire cuando ingresa, puede llegar a ser como un puente de entrada, pues, para varios virus o bacterias, hongos y cualquier organismo que pueda representar un peligro. Entonces, el surfactante sirve como una barrera para esto y ayuda a defenderla de estas amenazas. Em, Ahora, lo que pasa es que el surfactante se produce y segrega por células que están especializadas para esto, y estas células están en el epitelio de los alvéolos en los pulmones. Estas células que están especializadas son los neumocitos de tipo 2 y cuando se segregan, lo que pasa es que se hace como una película superficial en el epitelio, ¿verdad? Como si fuera una capita, y esta es la que está en contacto con el aire y es cuando comienza a servir de protección. Ahora se ha hablado bastante de cómo fue que llegamos a tener este surfactante pulmonar, ¿verdad? Y se cree que esta necesidad de tener este sistema y de poder segregarse probablemente comenzó con los vertebrados primitivos, porque hay un sistema surfactante que es bastante primitivo también y que está recubriendo la superficie del epitelio, pero el epitelio digestivo. Em, y aunque no tiene como una función bien refinada, digamos, como la del pulmón, igual puede ser considerada como un vestigio de un surfactante primitivo. Igual en el epitelio de las vejigas natatorias de los peces hay proteínas que están filogenéticamente relacionados con las proteínas que se encargan de mover las moléculas en el epitelio pulmonar de nosotros los mamíferos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los peces se sumergen a cierta profundidad, la vejiga se cierra, ¿verdad? Pues lo sabemos, y cuando ascienden se vuelve a llenar de aire. Por eso se sugiere que el sistema pudo haber comenzado como tener sus orígenes ahí, en ese epitelio, para poder facilitar esta apertura como de las primeras interacciones que había entre el aire líquido, ¿verdad? Esa como interacción que es lo que nosotros llamamos una interfase aire líquido y que es lo que ahora sí tenemos en nuestros pulmones, ¿verdad? Porque hay una parte, digamos, que está teniendo contacto con eh, una sustancia acuosa y hay otra parte que está en el aire. Entonces, es lo que llamamos como una interfase aire-líquido y que los peces puedan usar esta vejiga natatoria, pues fue como una de las primeras interacciones que hubo de esta manera. Entonces, es probable que de ahí proviniera. Ahora, Em, el sistema surfactante de la interfase aire líquido como tal, que es el que nosotros ya tenemos, seguramente comenzó a surgir en la evolución cuando los primeros vertebrados comenzaron a salir del agua. Por ejemplo, en el agua, ¿verdad? Los animales tenían como una superficie, incluso hoy en día, tienen una superficie de contacto directa con el entorno acuático que ahí sería una interfase líquido-líquido. Pero en ella las moléculas pueden difundirse y entrar o salir del organismo en función de lo que se necesite o de las interacciones que hayan, ¿verdad? Y no hay problema. Pero si los vertebrados comenzaban a salir del agua, ya no sería una interfase líquido-líquido, sino ahí ya tendría que ser la aire líquido. Y en una interfase así ya no se ve, ya, o sea, se comienzan a ver involucradas como otras propiedades químico-físicas como es la tensión superficial. Entonces, cuando involucramos ya la tensión superficial, ¿qué es lo que pasa? Em, en los alvéolos de los pulmones, ¿verdad? Que es cuando comienzan a recibir el aire, pasan un par de cosas bien importantes. Para empezar, la superficie está, digamos, podríamos decirlo como mojada, ¿verdad? Que es la que está teniendo el contacto con una sustancia acuosa, porque sobre el epitelio del alvéolo está una capa acuosa capilar, que digamos sería la barrerita que ven ahí ustedes de color celestito. Y además la superficie está cambiando todo tiempo de extensión, ¿verdad? Porque obviamente cuando entra más aire los pulmones se están inflando, que esto sería la inspiración, ¿verdad? Y cuando está en la inspiración hay una máxima extensión de la superficie de los alvéolos, entonces está como en su punto máximo de extensión y lo contrario ocurre en la expiración, ¿verdad? Entonces todo el tiempo está cambiando de extensión. em, y para entender bastante bien
cómo es que el surfactante pulmonar influye o tiene un papel en los alvéolos. Leí que podemos poner como ejemplo cuando se nos moja una bolsa plástica, ¿verdad? No sé si han visto, por ejemplo, cuando metemos una bolsa plástica entre el agua o no sé, dentro de una piscina o en la lavadora, no sé, y después cuesta abrir un poco la bolsa plástica porque está mojada y entonces se queda como pegada entre ella misma, ¿verdad? Va, así justamente pasaría con los alvéolos o pasa con los alvéolos y los pulmones en general, ¿verdad? Cuesta trabajo o esfuerzo o energía para poder abrirse cuando necesitan volver a recibir el aire. Y por eso los pulmones necesitan una aportación constante de energía para vencer esta tensión superficial y que se forma entre las paredes, ¿verdad? Como pasaría justamente con la bolsa plástica. Entonces, este surfactante lo que hace es que funciona como un sistema tensioactivo, o sea, que tiene una manera de reducir la tensión superficial que se forma. Al reducir esta tensión superficial, ¿verdad? Entonces ya permite que los alvéolos se puedan volver a llenar de gas y no se queden como colapsados. Por eso es que son tan importantes. Ahora, cuando esa tensioactividad no logra llevarse a cabo, pueden ocurrir varias enfermedades, ¿verdad? O condiciones, por ejemplo, en los recién nacidos o bebés que nacen prematuros, se ven afectados si, por ejemplo, el surfactante aún no se ha terminado de desarrollar, porque el surfactante, todo este sistema, es uno de los últimos sistemas en madurar a lo largo del desarrollo de un feto y pues la síntesis y la acumulación de todos estos componentes tensioactivos del surfactante no se disparan, digamos, no están completamente desarrollados, sino hasta la semana 35 de la gestación. Entonces, es cabal un poquito antes del nacimiento y si un bebé nace antes de que sus pulmones tengan el surfactante, entonces tienen problemas para, por ejemplo, desalojar el líquido amniótico que antes estaba en sus pulmones y poder comenzar a respirar bien, ¿verdad? Incluso eso puede llevar a problemas más graves como es el síndrome de distrés respiratorio agudo y, y pues es bastante peligroso. Entonces, justamente por eso es que el surfactante es tan importante, ¿verdad? Sirve cabal como una barrera para evitar microorganismos o peligros y sirve para evitar la tensión superficial o como mover todas estas moléculas y que no haya como una cohesión entre las paredes de los alvéolos para que pueda llenarse de aire y volver a abrirse y cerrarse todo el tiempo y que pues esté en constante función el intercambio gaseoso. Eso sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pero no nos explica cómo son los tipos de proteína que están ahí con los distintos tipos de la parte surfactante que es de carácter inmunológico, cómo actúan esas este tipo de proteínas para la identificación de los agentes patógenos y todo eso nos los dejó en la cola, pero en la cola del venado, digo, porque cómo están estructuradas las proteínas de la sustancia, porque hay distintos tipos de proteína, cómo es la estructura que tienen los fosfolípidos, esos que están en la membrana y demás. Bien, bueno, todos estos artículos de cualquier manera los van a tener ustedes para que los lean completos ustedes también, independientemente de aquí las presentaciones. Bien. Ok. Bueno, del pedacito con lo que nos explicó Henry, ¿hay alguna pregunta? Porque, por ejemplo, de lo que preguntaba Fernanda, de algunos de los tipos ya estoy desarmando todo aquí, de asma, es asma alérgica, que
lo que sucede es que todas estas proteínas van a identificar y cada quien va a ser susceptible, unos a polen, otros a, bueno, está claro, cuando empiezan las lluvias, ese olor a tierra mojada no es otra cosa más que las esporas de todos los hongos que estamos oliendo, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas que son inocuas completamente a eso, ¿verdad? Hay otras personas muy susceptibles, que a mí en particular cuando me acuerdo yo de chiquito, cuando empezaba la época lluviosa, era justamente cuando me daban a mí los ataques de asma, que hasta para mi primera comunión, no me llevaron a acostar en mi fiesta de primera comunión porque me dio ataque de asma ese día, estaba yo fregado, o no sé si fue la hostia, pero en fin. Entonces, este, esa reacción inmunológica va a provocar secreción de moco como una defensa natural, ¿verdad? Pero entonces eso colapsa los alvéolos pulmonares y lo que se requiere, incluso hasta inyecciones de adrenalina si es necesario para poder ampliar los, los alvéolos, cuando es ya muy severa la congestión alveolar. Vamos a sacar algunas patologías a colación cuando estemos platicando ya sobre pulmones. Bien, solo déjenme ver cómo estábamos acá. Que teníamos aquí pendiente todavía, porque sí quiero que me dé tiempo ahora de ver todo lo relacionado a las branquias y vejiga, que es lo que vamos a trabajar mañana en el laboratorio. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me cayó, porque no llegaron a la clase de genética, entonces vamos a, bueno, la práctica de mañana es corta, pero ya nos vamos a organizar ampliamente cómo estamos con eso. Espérenme que algo estoy haciendo que no debo de hacer. Ahí estamos. Ok. Necesito esto. Bueno, sí, andábamos por acá. Esto sí me van a contestar ahora ustedes. Ya tenemos clarísimo cómo funcionan los detergentes, ¿verdad? Y ahora con todo lo que estudiaron ahorita, para esa notona que se echaron ustedes ahorita en este parcial, yo había dejado esta pregunta al aire de por qué se necesitan detergentes en los aceites de los carros. ¿Cuál es el objeto del aceite, del detergente en el aceite de los carros? Bueno, está claro cuál es el objeto del aceite, ¿verdad? Pero ¿para qué echarles detergente al aceite de los carros? Fíjense, con todo lo que hemos platicado, tienen que entender qué es lo que pasa ahí y por lo que se necesitan. A ver, una idea de por qué hay que estarle cambiando el aceite a los carros. Porque, bueno, no sé si tiene sentido la palabra descomponer, pero supongo que es como que se descomponen, ¿no? O sea, ya no funcionan de la misma manera cuando se les coloca por primera vez. No sé si tiene sentido, pero eso tengo una idea. Efectivamente, ¿y cuál es el proceso de descomposición de ese aceite cabalmente? Uno está claro que es por la fricción de los metales y que partículas de metal van cayendo en el aceite. Pero otra de las razones es, y cuando van ustedes... lubricación, ¿no? Sí, pero entonces va perdiendo su capacidad lubricante.
Y una de las razones es que va perdiendo fluidez, y eso es porque se va llenando de agua el aceite. Y no necesariamente del radiador, ni mucho menos, sino todo lo que estuvimos viendo ahorita de la atmósfera. ¿Qué dijimos cuando sube la temperatura de la atmósfera en relación al vapor de agua? Si sube la temperatura, aumenta la capacidad de vapor de agua que hay en esa atmósfera, ¿sí o sí? Eso, eso ya no nos puede caber la menor duda, ¿verdad? Ya lo tenemos clarísimo. Pues entonces, ¿qué le está pasando? El motor todo el tiempo ¿cómo está funcionando el motor? Metiendo aire, metiendo aire, metiendo aire para fomentar las explosiones y todo, ¿verdad? Pero este motor está a una temperatura cerca de los 100 grados centígrados, ¿sí? Pues entonces, ¿cuál es la capacidad de retención de agua que tiene ese aire cuando está entrando al motor? Entonces, ese motor con el aire que está metiendo de la atmósfera y calentando ese aire, pues ese motor se está llenando de aire caliente. ¿Qué pasaría entonces cuando el motor se enfríe? ¿Qué pasa con toda esa atmósfera húmeda, caliente que estaba ahí adentro de ese motor? Pues entonces cuando se enfría, esa agua se condensa y esa agua la pasa recogiendo el aceite. Y por eso es que necesitan los detergentes, porque como el agua no es miscible en el aceite, entonces esa agua se quedaría en las distintas piezas del motor. Y entonces una pieza mojada, luego le pasa aceite, no va a lubricar bien esa pieza y entonces se va a fundir el motor. Pero entonces, si le agregamos detergente, ese aceite con el detergente va a pasar recogiendo el agua y entonces esa agua, como es más pesada que el aceite, se va a ir acumulando aquí abajo en el cárter del motor. Entonces, es agua, pero ese aceite está dando vueltas constantemente por el cárter, por el motor, por el cárter, por el motor. Entonces, ¿qué es lo que ve un mecánico para ver si ya hay que cambiarle el aceite? Pues lo toca y si ya perdió viscosidad a consecuencia de la cantidad de agua, pues entonces hay que cambiarlo, independientemente de la infinidad de micropartículas de metal que se van acumulando ahí, que se va poniendo negro el aceite. Pero lo fundamental va a ser esa viscosidad que cambia a consecuencia del agua. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de estas micelias que van a estar en el aceite, que son parte de esta estructura como lo tiene una membrana. Y si ustedes ven, yo estoy seguro que todos han visto en más de alguna ocasión aceite y especialmente aceite de motor tirado en alguna superficie de agua, van a ver que se ve como arcoíris, esta refracción de la luz que se ve aquí así, ¿sí? ¿Se han fijado o no se han fijado que tiene que se ve como arcoíris el aceite sobre el agua? Sí, sí. ¿Sí? Pues entonces, esa ilusión óptica que estamos teniendo ahí es a consecuencia de
todas estas estructuras en donde toda la parte polar se ha orientado hacia el agua y entonces todos los filamentos no polares se orientan hacia el aire. Y entonces todos estos filamentos no polares orientados hacia el aire son lo que les dan esa refracción a la luz que se ve como arcoíris. Entonces es esa interfase entre el agua y el aire con esa capa de, pues llamémoslo ahorita fosfolípidos, que no son necesariamente fosfolípidos, ¿verdad? Porque esto que tenemos acá, estos detergentes, estas cosas, tenemos esta cadena así policarbonada y una parte polar. Aquí también una polar y la parte carbonada. Pero como ahorita lo que queremos explicar es esto de las membranas que son fosfolípidos, pues entonces diríamos que vamos a tener esta parte polar aquí y aquí vamos a tener estos lípidos y le da esa visión. Ahora, lo mismo, ¿han visto ustedes con las burbujas de jabón? Todos han jugado con las burbujas de jabón, no me digan que no, ¿verdad? Que sí. Y ven que también se le ven esos como arcoíris allí a las burbujas de jabón, pues es porque vamos a tener estos filamentos hacia el aire. Y a ver, díganme ustedes, estoy seguro que todos se han dado cuenta. ¿De qué lado se revientan las burbujas de jabón cuando estamos haciendo las burbujas? ¿Por un lado, por abajo, por arriba, o se revientan indistintamente de cualquier lado? De cualquier lado, ¿no? ¿Alguna otra idea? Pues fíjense y prueben. Van a ver que siempre, o sea, si no las pinchan, ¿verdad? Siempre se van a reventar de arriba. Y eso es porque lo que estamos haciendo nosotros con el jabón y el agua, vamos a hacer esta bicapa, aquí así, en donde, por supuesto, la parte polar siempre va a estar orientada hacia el agua. Y entonces vamos a tener una bicapa aquí. Lo único es que tenemos la orientación hacia el agua de la parte polar de ese jabón, ¿sí? Por eso es que si vemos esto aquí arriba, vamos a ver el mismo efecto que teníamos aquí, porque la parte de aquí expuesta hacia la atmósfera en las burbujas va a dar esa misma refracción de la luz en el aire. Y ahora, ¿por qué les digo que siempre se van a reventar de arriba? Porque lo que tenemos aquí es una película de jabón, una película de agua y una película de jabón. Pero el agua va a obedecer a la reina madre de la naturaleza, que es la gravedad, y entonces el agua va a empezar a escurrir, va a empezar a escurrir, va a empezar a escurrir, y entonces va a empezar a escurrir aquí por la superficie de la pelota. Empieza a escurrir por la superficie de la pelota, por la pelota, y ya ven ustedes que hay un momento en que se forma una gotita aquí abajo, ¿verdad? Que se ve una como chichita así para abajo, ¿verdad? Y eso es porque esta agua que estaba aquí entre las dos películas de jabón va escurriendo, va escurriendo, va escurriendo a consecuencia de la gravedad hasta que se quedó sin agua en la parte de arriba y se revientan de arriba las burbujas de jabón, ¿sí? Y ha ido escurriendo eso ahí hacia abajo. Pues entonces, ya tenemos nosotros nuestros más que conocidos triglicéridos, en donde vamos a tener aquí el glicerol con los ácidos grasos, y son estos los que se van a ver sustituidos por las moléculas de fosfato y en las proteínas, en
En las membranas vamos a tener aquí cualquier tipo o extensión de aminoácidos que tengamos, entonces aquí vamos a tener una lipoproteína, esto pueden tener carbohidratos, entonces las estructuras que vamos a tener acá en las membranas, pues van a ser, pues ya no digamos dependiendo del animal, sino que dependiendo del órgano, ¿sí? Las membranas van a ser completamente distintas. Bien, estas vamos a tener ya la estructura final así de las proteínas, perdón, de los fosfolípidos. Y hay algo bien importante. Estos son dos tipos de fosfolípidos, son de los más comunes, que son la lecitina y la fosfodietiletanolamina. Estos son de los más comunes que hay en la mayor parte de las membranas animales. Pero hay una estructura que me interesa mucho y me quiero ir un poquito más rápido. Estos son otros tipos de los más comunes. Y es el hecho de cómo se estructura la membrana. Ya ven que estábamos platicando que con el jabón, por ejemplo, se formaban las micelas y podíamos formar esas burbujas. Pero entonces, ¿por qué aquí no se van a formar esas micelias? Porque vamos a tener una superficie tan grande, pero esta podría romperse en cualquier momento. Entonces, se requieren estructuras de anclaje para mantener esta bicapa de fosfolípidos. Y entonces vamos a tener esto. La mayoría de nuestras células tiene iones calcio como sistemas de anclaje en las partes polares. Por eso es que, por ejemplo, bueno, ahora ya no es común, pero cuando vinieron de Europa a invadir nuestras tierras, uno de los problemas más grandes que tenían las tripulaciones de los barcos era el escorbuto. El escorbuto es una falta de calcio, de anclaje en el tejido, que lo que hace es que si quito yo este calcio de aquí, se rompen las membranas celulares. Y entonces, lo primero que va a suceder es que los tejidos más expuestos empiezan literalmente a deshacerse. Entonces, estas personas querían comer, se lastimaban las encías, como no tenían estos sistemas de anclaje, se les deshacían las membranas celulares del tejido epitelial de las encías y literalmente estaban escupiendo los dientes, ¿sí? Y entonces, esto a consecuencia de la falta de la fijación de este calcio, para lo cual se necesita la vitamina C. Entonces, indispensable la vitamina C, que eso siempre fue problema para viajes de 3, 4 meses desde aquel lado del mundo en barcos en barcos de vela, pues entonces no había nada fresco, un suministro de vitamina C para que pudiera ser útil para la fijación del calcio, pues entonces siempre se tuvo ese problema a consecuencia de la falta de la vitamina C. Ya hemos estado hablando ampliamente del colesterol, pero ahora veamos un poquito más la infraestructura aquí de la membrana con el colesterol. Donde tengamos nosotros estas moléculas incrustadas de colesterol es porque hay un lugar, un espacio ahí en la membrana. Y ese espacio en la membrana es dado
por los dobles enlaces que hay en los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, sitios en donde tengamos estos dobles enlaces, vamos a tener estos, vamos a llamarle quiebres en la cadena policarbonada, y entonces eso genera espacios allí. ¿Ustedes saben cómo se hace la margarina? Se han comido margarina, ¿verdad? Rompiendo enlaces, cabal, ¿verdad? Mm, Bueno, no sé el proceso químico, pues, pero Ajá. Bueno, pero estamos claros que la margarina la hacen de aceite, ¿sí? Del aceite fluido. Y puede ser ahora, y hay margarina de cualquier cosa que se les pueda ocurrir, ¿verdad? Antes generalmente era de aceite de semilla de algodón. Ahora, tengan la seguridad que cualquier margarina que encuentren ustedes va a ser por lo menos la mitad tiene aceite de palma. Pero entonces, lo que vamos a tener aquí es que los dobles enlaces, esto le genera fluidez al, al lípido, ¿sí? Si le quitamos esos dobles enlaces, se va a hacer más rígida la molécula. Entonces, lo que hacen con el aceite es hidrogenar ese aceite para quitarle estos dobles enlaces y hacer que a temperatura ambiente, porque es que fundamentalmente esa es la diferencia entre el aceite y la margarina, independientemente de los saborizantes que le agreguen, la diferencia entre el aceite y la margarina es que el aceite a temperatura ambiente es fluido y en cambio a temperatura ambiente la margarina es sólida, pero si la caliento, pues entonces la voy a hacer más fluida. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la presencia de dobles enlaces hace a los lípidos más fluidos y mientras menos dobles enlaces va a ser más rígido. Y entonces traslademos ese principio a la membrana celular. Entonces, membranas que tengan más dobles enlaces en sus lípidos, estas van a ser mucho más fluidas, a diferencia de los que tengan enlaces sin dobles enlaces, pues entonces eso va a ser más rígido. Y eso tiene una connotación bien importante, porque dependiendo de la temperatura, puede haber más fluidez o menos fluidez en las membranas. ¿Y qué quiere decir la fluidez o no fluidez en las membranas? Esto quiere decir que una membrana muy fluida, si le aumento un poquito la temperatura, esa se va a descontrolar completamente porque va a llegar a un grado de fluidez que se pierde completamente la estructura de la membrana. O membranas con muy pocos dobles enlaces, si le bajo un poquito la temperatura, esa membrana va a ser tan rígida que no va a permitir el paso de compuestos a través de la membrana. Entonces, esto tiene una connotación biológica importante porque veamos este gráfico. En particular, animales que va a variar su temperatura dependiendo de la temperatura ambiental, ¿verdad? Porque, pues en el caso de nosotros, a ver, con ese concepto que, que, que hemos traído a lo mejor desde cuarto bachillerato, nosotros somos homeotermos, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros mantenemos una temperatura constante.
pero ya vemos que no es así, porque ahora que estuvo haciendo frío, le poníamos la mano en la nuca a ese sobrinito que nos cae muy mal porque traemos la mano bien fría y ya le ponemos la mano en la nuca, pero entonces la temperatura de mi mano puede estar 10 grados más abajo que mi temperatura corporal. Entonces, ahí está que no somos tan homeotermos que mantenemos nuestra temperatura. No, lo que pasa es que donde requerimos esa temperatura, que es en el sistema nervioso central, allí sí un poquito que nos varíe y ya estamos hablando babosadas, ¿sí? Y eso es porque cabalmente esta diferencia que hay en la saturación de estos lípidos a nivel de la membrana celular. Pues entonces, veamos estos animales que tenemos aquí. Aquí tenemos en, en las 10 el porcentaje de las colas hidrocarbonadas insaturadas, ¿sí? Aquí tenemos cada vez más insaturadas. Y quiere decir que para abajo están más saturadas. Entonces, y aquí es la temperatura a la cual pueden vivir estos animales. Entonces, animales que tienen mayor insaturación en sus membranas celulares pueden ir a temperaturas muchísimo más bajas porque no se, lo voy a poner así, no se entiezan las membranas, no se convierten en margarina, sino que hay tantos dobles enlaces que la membrana sigue fluida y funcional. Pero ahora veamos qué pasa con otros animales que tienen muy pocos, por supuesto. Hay excepciones, pero hay los animales que tienen muchos dobles enlaces a temperaturas altas, pues entonces empiezan a disvariar. Entonces, vemos la importancia que tienen estos dobles enlaces sobre la estabilidad que pueden tener animales a distintas temperaturas. Bien, me voy a pasar a que platiquemos sobre el sistema branquial en los peces, porque es el laboratorio que vamos a tener mañana. Así no nos entretenemos mucho con explicaciones previas, sino que nos vamos a hacer nuestras disecciones directamente. Entonces, mañana ahí se llevan sus peces. Vamos a trabajar la disección de las branquias y vejiga natatoria y hacer algunos ensayos con vejiga natatoria. Pues entonces, me voy a pasar ahorita a que veamos esto de el sistema branquial. Bien, ya hemos comentado el hecho de que los gases están en solución. En los cuerpos de agua están en solución. Pues entonces, ahora necesito un sistema que tenga la capacidad de poder recoger esos vasos, esos gases. Pues entonces vamos a tener aquí este sistema branquial en donde en la zoo de vertebrados ya vieron ustedes la estructura general que va a tener cada una de estas branquias. Primero, vamos a tener 4 arcos branquiales, al igual que nosotros. Fíjense que nosotros en estado embrionario, me voy a referir nuevamente a los humanos para que nos ubiquemos nuevamente, si no nos vemos para adentro, ¿cómo estamos? Nosotros durante el desarrollo embrionario también formamos arcos branquiales y de hecho formamos 6 arcos branquiales, se degradan 2 y nos quedan arcos branquiales. Nos quedan 4 arcos branquiales. En nosotros van a evolucionar para
la mandíbula, por ejemplo, el primer arco branquial, en nosotros el cartílago del primer arco branquial va a dar lugar a la mandíbula, luego otros van a dar origen a parte del cuello, otro aparte a los oídos internos a los oídos internos, a los huesecillos internos del oído. Entonces nuestros arcos branquiales evolucionan para otras estructuras. En cambio, en los peces, estos arcos branquiales van a prevalecer y toda la circulación que viene del corazón va a venir a los arcos branquiales, así como venía en nosotros en estado embrionario. Nuestros arcos branquiales eran irrigados por las arterias del corazón, pero en nosotros se modifica para distintas estructuras y lo que vamos a tener aquí en los peces, pues van a ser que también en principio tienen 6 o 5, esto depende de las especies, arcos branquiales, degeneran y quedan 4 arcos branquiales. Entonces vamos a tener aquí los arcos branquiales, que estos pueden ser cartilaginosos u óseos, como sea. Y entonces aquí vamos a tener entonces un filamento branquial. Y en cada filamento branquial vamos a tener un número, esto depende de la especie, número de laminillas branquiales. Entonces, esto es lo que tenemos en los 4 arcos branquiales. Y entonces, el movimiento aquí del agua oxigenada va a ser, entra por la boca, después vamos a ver algunas cuestiones en particular, entra por la boca, pasa por las branquias, por todos los arcos branquiales y va a salir el agua por el opérculo. Ahora, aquí vamos a tener una cuestión bien especial en estos arcos branquiales, que vamos a tener un sistema contracorriente. Esto es, que el agua está corriendo, ahorita lo voy a poner de esta manera, de adelante hacia atrás del pez, cuando la sangre en las laminillas branquiales está corriendo al revés, está corriendo de atrás del pez hacia adelante. Entonces, esto es un sistema en contracorriente que hace eficiente el sistema de tal suerte que el agua corra en una dirección y la sangre esté corriendo en dirección contraria. Por eso se llama sistema en contracorriente. Vamos a ver más adelante que tenemos un montón de sistemas en contracorriente de muchas cosas y que eso es lo que lo hace eficiente. ¿Por qué es eficiente este sistema en contracorriente? Vamos a decir que voy a hablar de unidades relativas, ¿sí? Voy a decir que el agua tiene 100 de oxígeno y el pez que es la sangre que está llegando aquí a la branquia tiene 0 de oxígeno. Bien, los gases van a pasar por simple difusión, por simple diferencia de concentraciones a través de las membranas celulares. Como bien nos decían ahorita, platicando de la sustancia surfactante, en los alvéolos pulmonares, la membranita que separa el sistema circulatorio en los pulmones del espacio aéreo en los pulmones es 50 veces más delgado que el grosor de una hoja de papel, porque son prácticamente 2 o 3 membranas celulares lo que separa, en este caso aquí de los peces, el agua de la sangre. Porque vamos a tener los capilares que van a tener su endotelio capilar y la estructura de membrana que va a tener la laminilla branquial,
Entonces son 2 o 3 células lo que separa el agua del sistema circulatorio del pez. Pues entonces, decíamos, los gases, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, que es lo que nos va a interesar, van a atravesar las membranas por simple diferencia de concentraciones. Entonces, si esto trae 0 de oxígeno y el agua tiene 100 de oxígeno, pues entonces, sí, pero fíjense aquí, y estoy poniendo si la sangre corriera en la misma dirección que el agua que tiene 100 de oxígeno le va a ir cediendo el oxígeno a la sangre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equiparen las concentraciones, porque les estoy diciendo que los gases van a pasar por simple diferencia de concentraciones. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si la sangre no corriera en contracorriente, sino que estuviera corriendo en la misma dirección que el agua, pues entonces aquí vamos a tener que viene el agua, encuentra 0 oxígeno aquí, pues entonces va a ir pasándole el oxígeno, va a ir pasándole el oxígeno hasta que llegue a 50 en la sangre y 50 en el agua, y entonces ahí ya no va a pasar nada de oxígeno. O sea, se alcanzó el equilibrio y ya estuvo. ¿Sí? Pero entonces este sería un sistema con un 50% de eficiencia. Pero entonces, veamos qué pasa si lo tenemos esto en contracorriente. Esto es lo que les estoy diciendo. Tenemos este sistema acá del agua de 100 y va a ir pasando en la misma dirección que la sangre, pues le cede, le cede, le cede, le cede, hasta que se alcance el equilibrio. Pero, ¿qué va a pasar si tenemos un sistema en contracorriente? Fíjense, si venía la sangre con 0, pues acá, ¿qué va a ser lo primero que le va a pasar si esta agua viniera aquí con 100? ¡Puc! Le va a pasar 50. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esto camina en dirección contraria? Pues va a volver a encontrar uno de 100 y le va a volver a jalar. Y si sigue caminando para allá, vuelve a encontrar de 100 y le vuelve a jalar. Y si sigue caminando, le vuelve a encontrar de 100 y le vuelve a jalar. ¿Y qué es lo que le pasa al agua cuando va corriendo en dirección contraria? Pues entonces, si aquí había 100 y le sacaron oxígeno a esta agua, cuando va caminando en dirección contraria, va a encontrar sangre con una concentración menor de oxígeno y se la vuelve a pasar. Y si sigue caminando en contra de la corriente de la sangre, va a encontrar sangre con menos oxígeno y se la vuelve a pasar y se la vuelve a pasar y se la vuelve a pasar. Entonces, este sistema en contracorriente lo que asegura es sacarle la mayor cantidad de oxígeno al agua, cosa que sería imposible sacársela si el sistema fuera a favor de la corriente, porque en el momento que se equiparen las concentraciones, pues se terminó de sacar. Ya no hay forma de sacarlo. En cambio, en un sistema en contracorriente, pues está muy fácil, porque esto va a ir caminando en contra de la corriente de la sangre y entonces siempre va a encontrar sangre con menos oxígeno. Por lo tanto, siempre le va a ir cediendo el oxígeno a, a la sangre, ¿sí? Tenemos muchos sistemas en contracorriente. Por ejemplo, esto que les decía hace un momentito, que
ahora que estuvo haciendo frío, yo podía tener la mano muchísimo más fría que el resto de mi cuerpo, pero mis vasos sanguíneos en el brazo están en contracorriente, de tal suerte que cuando venga la sangre fría hacia el interior de mi cuerpo, hay un vaso sanguíneo que lleva sangre caliente hacia la mano. Y entonces, ¿qué va a ir pasando allí? La sangre fría va a ir enfriando a la sangre que va hacia la mano. Y la sangre que va hacia la mano va calentando la sangre fría que va hacia el cuerpo. Entonces, de esa manera, el ambiente no va a enfriar mi núcleo generador de temperatura. Por eso es que, por ejemplo, muchísimos animales que tienen las patas metidas en la nieve, esos animales no se van a congelar porque tienen un sistema en contracorriente que hace que la sangre que está yendo hacia las extremidades que están en la nieve se vaya enfriando y no llegue la sangre caliente a esa extremidad y ahí se pierda toda esa temperatura, sino va esa sangre caliente hacia las extremidades, pero la sangre fría que viene de las extremidades se va a ir calentando con la sangre caliente que se va enfriando, que va hacia las extremidades. Entonces, el núcleo del animal siempre se va a mantener caliente. Cosa muy distinta sería si esa sangre fría le llegara directamente al núcleo, pero no, esa sangre fría se va calentando porque va la sangre corriendo en contracorriente con la sangre fría y la sangre caliente. Entonces, lo mismo sucede aquí con el oxígeno en el agua y en los vasos sanguíneos. Viene esta sangre con 100, pero ¿qué pasó acá? Esta sangre que venía con 0, esta de 100 fue dejando el oxígeno aquí y cuando llega a la sangre 0, ya perdió un montón de oxígeno el agua, pero todavía le puede ceder la mitad. ¿Y por qué digo la mitad? Porque siempre va a cederse hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Entonces, por supuesto, nunca va a haber un 100% de eficiencia. O sea, si ustedes tienen 100 pesos en la bolsa, si yo le digo, deme la mitad, pues le quedan 50. Deme la mitad, le quedan 25. Deme la mitad, le quedan 12.50. Deme la mitad, le van a quedar 6.25. La mitad, o sea, nunca se va a quedar con 0 al final, porque se va a quedar con la mitad de, una miseria, ¿verdad? Pero se va a quedar con la mitad. Pues entonces, este sistema, si bien no absorbe el 100% del agua del medio, pero es un sistema súper eficiente, a diferencia de cómo sería si tenemos nosotros un sistema con corrientes paralelas. Con los pulmones sucede algo bastante parecido, pero por supuesto no igual, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener un sistema unidireccional, a diferencia de nosotros, porque con los peces el agua que entra, esa agua sale por otro lado. Por eso es un sistema unidireccional. A diferencia de nosotros que nos metemos el aire por un lado y por ese mismo lado tenemos que sacar el aire. Entonces, en nosotros es un sistema bidireccional y en las aves y los peces es un sistema unidireccional. En anfibios y reptiles es bidireccional también. Pero ahora, fíjense que además
ya estamos viendo que esto es un sistema bastante eficiente. Pero además, los peces van a tener una forma de cómo optimizar ese oxígeno que está llegando a las branquias. ¿Cómo puedo aumentar la permeabilidad de los gases a través de una membrana? Aumentando la presión del gas, ¿sí? Fíjense que estoy diciendo aumentando la presión del gas, no aumentando la cantidad de gas, sino que aumentando la presión del gas. Si yo aumento la presión, ese gas va a ser más permeable a la membrana. Pues entonces, miren la mecánica. Yo aquí les dije en principio nada más, el agua entra por la boca, sale por el opérculo. Uy, así como en un unidireccional ya estuvo. Pero no, esto es una chulada de belleza, porque miren, va a jalar el agua por la boca del pez y ahora yo no sé si alguno de ustedes tiene pecera en su casa para que le tome la lica hoy toda la noche al pez. Y le digo ahorita toda la noche para que esté durmiendo el ingrato y le puedan controlar sus movimientos operculares. Entonces, va a jalar el agua y ahora, si ustedes le ven abajo, el hipogloso es el músculo que tenemos abajo de la lengua, ese lo va a mover la parte baja y va a cerrar la boca y va a empujar con la parte baja de la boca. Y entonces, toda esa agua que entró aquí va a aumentar la presión sobre esa agua y como los líquidos no son comprimibles, pero los gases sí, entonces estos gases van a aumentar de presión y va a aumentar la permeabilidad de los gases en las branquias. Y para mientras, cuando esto está empujando, el opérculo está cerrado, ¿sí? Ustedes ven que el opérculo lo cierra y lo abre. Pues entonces, aquí vamos a tener este opérculo acá, que yo no sé si se han fijado, y si no, fíjense, si no, lo vamos a ver mañana. En el opérculo hay una membrana opercular, que es una membranita que parece como el borde de una ventosa aquí a todo lo largo del opérculo. Y eso es para que el opérculo después, el pez, pueda hacer vacío de tal suerte que está hinchando el opérculo, pero no lo abre por esa membranita que está allí. Y de repente lo abre y entonces sale a presión de vacío el agua. Entonces, miren qué sistema más bien integrado. Aquí se jala el agua por vacío de la boca, ¿verdad? Cierra la boca, sube el piso de la boca, esto hace presión sobre las branquias, eso allí aumenta la presión de los gases, eso aumenta la permeabilidad de los gases y luego lo que necesitamos es un sistema eficiente para vaciar esto. Y entonces lo que hace es un vacío con la membrana opercular cerrada, de repente abre el opérculo y entonces este vacío hace que esa agua salga a presión. Pues entonces tenemos un sistema súper eficiente para meter y para sacar el agua cuando están pasando ahí por las branquias. Bien, tenemos distintos sistemas del vaciado. Aquí tenemos la mecánica, esta que les estaba diciendo. Aquí está ese vacío opercular para hacer que el agua circule a través de las branquias. Porque miren, esta circulación no es fácil, porque pues esto que les estoy enseñando acá, esto no está vacío. Aquí están estos arcos branquiales con todos esos filamentos y todas estas laminillas branquiales, que eso genera resistencia.
Entonces, cuando viene el agua por aquí, si no fuera por esa presión que se está haciendo y por ese vacío que se está haciendo ahí, esto aquí, el agua se queda trabada. Miren todos estos filamentos que hay aquí, ahí se queda el agua. Pues entonces se necesita un sistema eficiente para poder mover, para poder vaciar todo eso. Tenemos otro caso muy particular que existe, y fíjense que esto todavía se estira y se encogen los criterios. Sabemos que, bueno, está claro que estos elasmobranquios no presentan ese opérculo para poder hacer vacío. Prácticamente lo que tienen es un sistema de vaciado aquí por la misma presión que traiga el agua. Y pues es un hecho que se ha visto que tiburones que quedan atrapados en redes se mueren literalmente ahogados. A ver, díganme ustedes, vamos a preguntar aquí, ¿por qué si los peces necesitan oxígeno, si yo agarro un pez y lo saco del agua, aquí donde está todo el oxígeno del mundo, literalmente todo el oxígeno del mundo, ¿por qué se muere? Y además, ¿por qué se muere ahogado? ¿Por qué se mueren los peces cuando los saco del agua si lo que necesitan es oxígeno? Una idea. ¿Usted qué dice, Dylan? Si saco un pez del agua, ¿se muere? Tal vez porque como su sistema está diseñado para extraerlo directamente de una corriente y el aire no funciona de la misma forma. Pues aquí la cuestión es, ustedes han visto, si ustedes meten una mecha, un trapeador en el agua, ¿qué es lo que le pasa a esa mecha, a ese trapeador? Pues lo meten y se va a abrir, ¿sí? Se expande ese trapeador, esa mecha ahí. Entonces, eso es lo que le está pasando a las branquias. Se expanden de tal suerte que el agua pueda pasar. Pero ¿qué pasa si ustedes agarran ese trapeador y lo sacan del agua? Ese trapeador colapsa. Y entonces, si bien los peces allí podría seguir jalando oxígeno, pero solo de la ínfima superficie que quedó por encima de ese colapso que tuvo, que a lo mejor resulta siendo un 5% de toda la superficie branquial que tiene. Entonces, lo que necesita el pez es tener las branquias abiertas para que pueda pasar el agua. Pero si lo saco del agua, se colapsan las branquias. Por eso es que estamos claros que hay animales que tienen branquias y que pueden salir a realizar su ventilación afuera. Por ejemplo, los cangrejos. Los cangrejos tienen sus branquias, pero tienen estructuras que mantienen las branquias así, adentro o afuera del agua. Entonces, esos se van al agua y van con sus branquias así. Salen del agua, van con sus branquias así. En cambio, los peces pierden esa extensión que tienen las branquias para poder ventilar adecuadamente. ¿Sí? Bien. Y entonces, qué hora tenemos? Está todavía un par de minutitos para ver qué es lo que está pasando aquí con los tiburones. Los tiburones, el problema que van a estar teniendo es cómo realizar su ventilación,
para que el agua esté pasando constantemente. Si bien se ha dicho toda la vida que los tiburones requieren de estar en movimiento constante porque como no tienen ese opérculo para poder succionar el agua y se supone, y entre comillas, porque ahora sí ya se ha comprobado, con tiburones que les han metido medidores en la boca y demás para ver si ellos sí pueden succionar, y está claro que sí pueden succionar. Bueno, ahora quién sabe todas las especies, ¿verdad? Pero en todos los tiburones que se ha trabajado, sí pueden succionar. Los tiburones cuando están durmiendo van a dormir igual que delfines, que todos los peces que duermen un hemisferio cerebral y otro despierto y luego duermen el otro y así. Pues entonces, sí se presume que la cantidad de agua que estén pasando mientras están dormidos y con un metabolismo suficientemente bajo es suficiente mientras duermen y no necesariamente tienen que estarse desplazando vectorialmente. Lo que pasa con cuando caen en las redes y demás, en donde aparentemente el estrés es uno de los elementos fundamentales, porque pues si este animal está moviendo la cabeza en esa red, pues entonces puede hacer el recambio de agua que se necesite allí. Pues entonces hay mucha tela que cortar todavía con respecto a la muerte de este tipo de animales en las redes. Pues entonces, esto es lo que va a estar pasando con el tiburón. Ellos igual requieren un flujo de agua. El problema es que no pueden hacer ese vacío y que los movimientos ventilatorios, pues, no son tan evidentes como en los teleostios, pero sí hay un flujo de agua en base a su movimiento del fondo de la boca. Eso sí se ha comprobado. Aparte, pues a quienes les encante la cuestión de los tiburones, tienen su espiráculo aquí, que está entrando el agua, y aquí hay, aparte de, que vamos a platicar más adelante, de todos los sensores eléctricos que tienen en el morro estos animales, tienen sus sensores químicos aquí en el espiráculo, que es lo que les da lo que para nosotros es el olfato. Estos animales son maravillosos porque a diferencia de los teleostios y los tiburones, pues tienen por donde les entre el agua por la boca, pero estos cuando están ensartados, ya sea en el animal del cual se están alimentando o para detenerse, tienen trabada la mandíbula allí en el sustrato. Entonces, estos animales, si bien no todo el tiempo están así ensartados en el sustrato, pero una cuestión interesantísima en estos animales es que puede entrar y salir agua por las cavidades branquiales. A diferencia de estos otros animales que se necesita una direccionalidad en el flujo. Estos son una lindura nuestros bichos. Pues entonces, estos tienen esa ventaja que pueden hacer circular el agua por las cavidades branquiales, independientemente de que con la boca no es no es un vacío total lo que hacen ahí, pueden meter agua así por un ladito. Bien. Ya solo para terminar, a ver, ¿quién me dice?
A ver, Fernanda, usted que tiene inventiva, ¿cómo hace usted un submarino para que el submarino se pueda hundir y que pueda subir otra vez? Porque eso es lo fundamental, porque yo puedo hacer un submarino muy fácil. Agarro un barco y le hago un hoyo y lo mando al fondo del mar. Pero ahora yo necesito que eso salga otra vez. ¿Cómo hacemos para que un submarino pueda subir y bajar? ¿Cómo se inventaría usted un submarino para que suba y baje? Sí me escucha, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues agarrando la lógica, así, una lógica simple, la verdad es que no sé cómo es la estructura de los submarinos, pero para que se hunda, pues necesita que esté más pesado, no sé si tendrán como tanques que llenen de agua y para flotar, pues necesitan aire, así como con los flotadores, ¿verdad? Y que cuando están llenos de aire, pues suben rápido. Entonces yo digo que esos tanques tal vez después de alguna manera se vacían y eso hace que el submarino tal vez ya no sea tan pesado, pero no sé si así funciona. Sí, el principio es, ¿cómo hacemos para que este submarino pueda llenar sus tanques de agua para hundirlo y después necesito aire, pero como eso está en el fondo del mar, ¿de dónde voy a sacar aire para volverlo a llenar de aire? ¿Verdad? O sea, ese es el problema aquí con nuestro submarino, pero son una chulada. Bueno, aquí tenemos un submarino, aquí tenemos un corte transversal de un submarino para que veamos cómo es esto, fruto de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un submarino alemán, que eran la, la cacería de los lobos de la Guerra del Atlántico. Pues entonces, para que no se hunda, primero, ¿cómo hacemos nosotros para flotar? Porque fíjense que todos, entre comillas, aprendimos a nadar, ¿sí? Y ahora la gente cuando quiere empezar a bucear, después lo que le cuesta es hundirse. Y eso es porque llevamos los pulmones llenos de aire, o sea, lo que llevamos ahí es un salvavidas. Pues entonces los submarinos lo que van a hacer es, ¿cómo? Los gases son comprimibles, vamos a tener un émbolo, como que fuera una jeringa, y entonces yo no necesito más gas ni menos gas del que ya lleva, sino que agarro esa jeringa y con una bomba, como los gases son comprimibles, empiezo a mover el émbolo, a mover el émbolo, a mover el émbolo, y entonces cada vez tengo menos volumen, menos volumen, menos volumen. Sigo comprimiendo los gases con esos motorones que tienen estos hasta que se va yendo para abajo. ¿Y ahora cómo hago para subir este submarino? Pues entonces empiezo a aflojar el émbolo, aflojar el émbolo, aflojar el émbolo. Y fíjense que no cambié la cantidad de gas, solo cambié el volumen del gas. Y entonces esa diferencia de volúmenes es lo que hace que el submarino suba y baje. Y así es como funcionan las vejigas natatorias. Si bien vamos a explicar más adelante cómo es que llenan de oxígeno, porque es oxígeno lo que tienen las vejigas natatorias, estas vejigas natatorias, una vez estén llenas, el pez no necesita estar utilizando su oxígeno para llenar las vejigas, sino que comprime su vejiga, se va para abajo, o sea, muscularmente, ¿verdad? Comprime su vejiga y no se le sale el gas, sino que solo comprime su vejiga y se va para abajo. Afloja los músculos de la vejiga, se expande la vejiga y se va para arriba. Pues entonces, ese es el principio del funcionamiento de la vejiga natatoria.
aumentar y disminuir el volumen de esos gases que están ahí adentro, que va a ser oxígeno. Y más adelante vamos a ver cómo utiliza el oxígeno que viene de sus branquias para llenar, en principio, mediante la red miriabilis. Le vamos a dar una miradita rápido a eso mañana cuando estemos haciendo la disección de las vejigas, porque vamos a ver allí en las vejigas la red miriabilis. Bien, estamos con esto entonces. Chula.